Economista, buenos días. Usted ha cuestionado el mecanismo utilizado por el presidente Moreno para convocar a una consulta. Ha dicho que es inconstitucional. Sin ese informe, sin ese informe pertinente de la Corte Constitucional, han lanzado la consulta. Si el pueblo elige o vota así, ¿habrá avalado la decisión del presidente Moreno? De ninguna manera, compañero. O sea, el voto de la mayoría no es que convierte en verdad una mentira. Y no es que es mi opinión. Ustedes como periodistas tienen la obligación de denunciarlo. Si hubiera hecho esto, ya estaría en la Corte Internacional de La Haya, pues. 104, compañero, aquí no hay donde perderse. Artículo 104, Constitución de la República. Esta no es mi constitución, por eso me demoro un poquito. El organismo electoral correspondiente, artículo 104 Constitución, convocará a consulta popular por disposición de la presidenta o presidente de la República. Se le sube el micrófono. Que me pone los micrófonos y no leo. De la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana. Y el último inciso, escuchen esto, artículo 104. En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. ¿Dónde está ese dictamen previo? Artículo 438 le dice exactamente lo mismo. Artículo 443 le dice dictamen para ver el mecanismo de reforma. Nada de eso se hizo. ¿Por qué? Porque sabían que le negaban 2 preguntas por inconstitucionales. Y esto tienen que denunciarlo. Estamos fuera del Estado de Derecho. Todo esto es inválido. Ah, pero es la zapada. Y el próximo gobierno hace la misma zapada. Y el siguiente hace la misma zapada. Y nos fuimos al diablo, como nos fuimos en los 90, con la crisis bancaria, con la migración, fue esto. Empezó con una consulta que avaló un presidente interino en el 97, Fabián Alarcón, cargo que no existía en la Constitución. Y de ahí todo el mundo se creyó con derecho a votar gobierno, a votar presidente. En 10 años tuvimos 7 presidentes y miren lo que nos costó, la tragedia de la migración, la crisis bancaria. No permitamos que nos roben la patria nuevamente. Economista, en caso que se apruebe la consulta, ¿habrá caminos posteriores para rechazar esa decisión ilegítima? Pero les insisto, o sea, ahorita están embriagados de poder con el apoyo de la prensa, tenemos que decir, al menos de cierta prensa. Cuando se les acabe el poder, se hace una asamblea constituyente, le cambian todas las autoridades y volvemos nuevamente. Y tal vez ese nuevo gobierno, o los que ganaron la asamblea constituyente, después pierden la mayoría. Y viene otro y hace otra asamblea constituyente. Y mandaron al país al diablo. O sea, para el desarrollo necesitamos institucionalidad, necesitamos respeto al Estado de Derecho, a la Constitución. Esto no está pintado en la pared. No hay Estado de Derecho en este Han destrozado, esto se llama, de acuerdo a la Carta Democrática, lean por favor, investiguen, de la OEA, grave alteración al orden constitucional. Si lo hubiera hecho la oposición se llamaría golpe de Estado, pero como lo hace el propio gobierno, en la terminología del sistema interamericano, se llama grave alteración del orden constitucional. Vea, le leo ahora el 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determina la ley. Numeral 2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de gobierno autónomo descentralizado. ¿Dónde está ese dictamen de constitucionalidad? Se ha destrozado la Constitución. ¿Cuál es el argumento? La zapada criolla. Que se pasaron los términos. Hay un reglamento que le permite a la Corte recibir amigos curiae, participación ciudadana, y suspende los plazos. Ah, es que el reglamento atenta contra la ley. La ley de garantías constitucionales, artículo 105, que dice 20 días de plazo. Bueno, la ley atentaría contra la Constitución, que dice que en todos los casos se necesita el dictamen constitucional. No hay por dónde. Además, si el reglamento fuera inconstitucional, no es el presidente porque lo tiene que decidir, sino el Poder Judicial se estaría rogando función. No solo eso. Cuando mandan los decretos al Consejo Nacional Electoral, que lo habían ya reestructurado, los abogados de la presidencia estaban amigos curiae en la Corte. Es decir, estaban cumpliendo el reglamento, aceptando el reglamento. Todo es trampa, compañeros, por el bien de la patria. La prensa debería reaccionar, porque les insisto, hoy pueden salirse con la suya, la zapada criolla. Cambia el poder político, mañana es el otro. Y así nunca salimos de su desarrollo. Nos vuelven a los años 90. Presidente, ¿qué opina de la nueva? Yo no tengo ninguna... Ustedes saben cuál es nuestra opinión. Todo eso es ilegítimo. Ya problema de ellos que se disputen a dentelladas. Una vicepresidencia absolutamente ilegítima. El vicepresidente era Jorge Glass, que ilegalmente se encuentra preso. Revisen ese caso también. Se ha roto todo. ¿Quiénes son los principales culpables del caso de Odebrecht? Ustedes saben que pueden venirse a solearse a la playa de Crucita, no pasa nada, porque no fueron acusados. Saben que fue condenado con un código derogado,
que le ponía pena hasta 6 años, porque con el código actual las penas son hasta 5 años, se podía pedir la suspensión condicional de la pena y regresar a la vicepresidencia. Para impedirle que regrese, se lo sanciona con un código derogado. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben? Dígame qué prueba hay contra Jorge Glass. ¿Dónde hay un depósito de 20 centavos? Ninguna. Y un hombre inocente se encuentra preso solamente para apoderarse de la vicepresidencia. Así que hagan lo que le dé la gana con la vicepresidencia, que la historia lo sabrá juzgar. Señor presidente, ¿cuáles son las preguntas que usted considera están atentando contra la Revolución Ciudadana? No es contra la Revolución Ciudadana, esto no es la Revolución Ciudadana, esto es la patria. Vea la Constitución. Romper la Constitución de esta manera atenta contra la Revolución Ciudadana, atenta contra todo lo que conocemos como democracia. Lo hemos dicho. Eso fue decisión de la Convención de Alianza País. En su orden de importancia, pregunta 3, que es un verdadero golpe de Estado. Con la pregunta 3, ¿saben lo que están preguntando al pueblo ecuatoriano para que les autorice? Que se forme un consejo todopoderoso solo con miembros del Ejecutivo, el Consejo de Participación transitorio, donde van a participar solo propuestas del Ejecutivo, de ninguna otra función, de ningún otro segmento, organizaciones sociales, no, solo el Ejecutivo va a tener 7 sumos sacerdotes a los que se les da competencias que no hay en la Constitución para el Consejo de Participación. La competencia de, esto está en el anexo y así engañan a la gente, de evaluar y destituir las autoridades que han seleccionado. ¿Saben cuáles son las autoridades que seleccionan? Todas. Con eso se apoderan de la función judicial, función electoral, función de transparencia y participación ciudadana. ¿Por qué? Porque en la función judicial podrán evaluar y destituir al fiscal, podrán evaluar y destituir al defensor público, podrán evaluar y destituir a los miembros del Consejo de Judicatura y con ello podrán evaluar y destituir a todos los jueces. Se apoderan de la función judicial, se acabó la división de poderes. Se apoderan de la función electoral, porque el Consejo de Participación selecciona al Consejo Nacional Electoral, le van a decir, si no garantizas, mis alcaldes para el 2019 se van, al Tribunal Contencioso Electoral, lo mismo. Entonces se apoderan de la función electoral. Se apoderan de la función de transparencia. ¿Cuál es la función de transparencia? Contralor, procurador, defensor público, perdón, del pueblo. Los 6 superintendentes, ¿saben lo grave que es? Esto se va a repartir la patria como botín entre piratas. Entonces la superintendencia de bancos a los bancos. Y volvemos a los 90. La superintendencia de compañía, la superintendencia de poder de mercado, de comunicación, etcétera. Todo eso significa la pregunta 3 y la gente no lo entiende porque es la trampa. Todo está en el anexo. Van a quitarle la función de fiscalización que constitucionalmente tiene la Asamblea. Y por último, podrán destituir hasta la Corte Constitucional. El Consejo de Participación también selecciona a los jueces constitucionales, que en el nuevo constitucionalismo, en un Estado constitucional de derecho como es el caso ecuatoriano, ni siquiera es susceptible de juicio político en la Corte Constitucional, ni la Asamblea puede juzgar a la Corte Constitucional. Lo va a poder hacer un consejo de 7 sumos sacerdotes designados por el Ejecutivo. Se acabó el Estado de Derecho, se acabó lo que se conoce como la democracia. El 2 es muy fácil. La reelección indefinida, que en verdad es postulación indefinida, es regresión en derechos. Si antes podían elegir ABC, ahora pueden elegir solo AB. Atenta contra el artículo 23, numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que enumera las razones exclusivas por las que se puede impedir a alguien participar para un cargo público. Y edad, nacionalidad, residencia, pero jamás que ya haya ocupado ese cargo. Y por último, la cereza del pastel, como si fuera poco lo que ya dije, la hacen retroactivo. ¿Saben lo que es una ley ser retroactiva? Se acabó pues la seguridad jurídica. Más tarde también entonces la ley penal es retroactiva y triplico las penas por pasarse una luz roja y los que estaban libres se van presos. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y la pregunta 6, que es la pregunta de plusvalía. Ustedes son especuladores. Si no son especuladores de tierra, ustedes los protege la ley. Y están protegiendo a los especuladores, a los que quieren triplicarnos los terrenos, las casas, etc. A decirles no a la pregunta 2, 3 y 6. Y por último, el que quiere decirle no a toda la consulta porque rechaza la traición, rechaza el rompimiento constitucional, es perfectamente legítimo. ¿Qué hay que preguntas de niños, adolescentes, preguntas de corrupción? Eso lo pudieron hacer a través de la Asamblea. Es puro enganche, pura trampa para inducirnos a votar sí en las preguntas que les conviene. Economista, sobre la pregunta que plantea inhabilitar de por vida a quienes sean sentenciados por actos de corrupción, puede tener una maniobra política también para inhabilitar a los rivales, pero la lucha contra la corrupción parece que se ha perdido en los últimos gobiernos desde que Ecuador regresó a la democracia. Yo rechazo eso, compañeros. Una cosa es tener acto de corrupción, otra cosa es tener un gobierno corrupto. El caso de Odebrecht ocurrió en 12 países. Lastimosamente se dio una muy fatal coincidencia. Recuerden ustedes, solo el 1 de junio se conocían las delaciones en Brasil. Todo el resto eran rumores sobre el caso de Odebrecht. Acuérdense que hablaban de una lista. Todo eran rumores. Y en base a esos rumores, adelantamos muchísimo trabajo con el fiscal Vaca. Pregúntenle. En base a rumores, a chisme. Este señor dice que está implicado, vimos dónde trabajaba, oficina, tenemos todo listo. Recién el 1 de junio se conocen las delaciones y se puede actuar.
No era presidente, pero una semana después, y estos mediocres, desleales, y la prensa, cierta prensa, aprovechó para decir, se va Correa y empieza la lucha contra la corrupción. Es una gran mentira, compañero. Una cosa es tener un caso de corrupción, otra cosa es tener un gobierno corrupto. Gobierno corrupto es lo que tenemos ahora. ¿O ustedes creen que la alianza con Bucarán es gratuita? Le han dado las eléctricas a Bucarán, le han dado la Dirección Provincial Electoral en Guaya, le han dado algunas agencias de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Esa es la corrupción, el reparto, los pactos a espaldas del pueblo. Economista, sobre el rol de los medios públicos en la actualidad con el gobierno del presidente Moreno. Pues usted lo sabe por su respuesta. Me preguntan que esa respuesta. Eso se lo entregaron a los medios privados. Eso es parte de la lealtad, de la traición. Había cierto balance en la información. Los medios mercantiles, que publican lo que les da la gana, tienen tres clases de noticias. Las que publican porque les conviene, las que ocultan por las que conviene y las que inventan porque les conviene, ¿no? Y de cierto balance eran los medios públicos. Ahora los medios públicos están peor que los medios privados mercantiles. Estamos censurados, ahora sí censura de prensa. Están despidiendo a valiosos editorialistas, periodistas, entrevistadores, etcétera. Y la prensa no dice nada. Ahora sí, no dice nada cuando hay claros atentados a la libertad de expresión. ¿Podemos conocer los sondeos? ¿Tienen ustedes encuestas sobre la tendencia? Sí, la tendencia de derrumbarse, sí, y lo más importante en estos casos es la tendencia, ¿no? La tendencia, y lo saben, por eso están apurados, tratando de hacer lo más rápido la consulta, porque saben que se está desplomando el sí, subiendo el no, y habrá sorpresa el 4 de febrero, y por si acaso hay experiencia reciente. Estamos en un caso muy similar a la consulta en Colombia, donde todos los sondeos daban victoria al sí, y ganó el no. Economista, ¿pensó usted que Lenin le diera la espalda a la Revolución Ciudadana? Bueno, si lo hubiera pensado jamás lo hubiera apoyado el presidente. Pero otro mensaje sobre todo para los jóvenes. ¿Quieren conocer a alguien? Denle poder. Poder sin control. Porque yo le di poder a Lenin, pero dependía de mí. Poder sin control. Mientras me necesitó, revisen los videos. Era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, llegó a decir. Transformar la patria, un tipo de ejemplo de honestidad. Ahora soy un pillo, lanza como broma que pronto tendremos un presidente preso, jefe de la mafia. ¿Cómo confiar en un tipo así? Les insisto, ricos, pobres, negros, blancos, costeños, serranos. Nos une una cosa, todos detestan a los hipócritas, todos detestan a los traidores. Economista, una pregunta final. Se publicó en el Telégrafo que Ecuador creció en el último trimestre del año pasado. ¿Puede una economía saltar de la noche a la mañana, dado que decían que usted quebró el país y ahora hay cifras positivas para Ecuador? Es otra mentira que se le arruma, por lo que tienen elementales conocimientos de economía. Yo goberné el país hasta el quinto mes del año, pues mayo. ¿Ya? Y en el tercer trimestre, es decir, del mes sexto al noveno, ya tenemos el más alto crecimiento de América Latina. O sea, el nuevo gobierno en 2 meses hizo eso. Por supuesto que son nuestras políticas y demuestra que mintieron, que se les dio una economía que había superado los el tiempo no da la razón, siempre le dijimos, están mintiendo. ¿Cuál es la agenda que va a cumplir? Aquí tengo el lanzamiento oficial de la campaña por el no, un acto de masa aquí en Montecristi. Un lugar muy simbólico, ¿no? Lugar alfarista. Gracias, economista. Y ustedes pueden ver nuestra lucha. Ustedes tienen experiencia histórica, sobre todo Manaví. Es la lucha Alfaro contra Plaza. Lo mismo sucedió, la traición de Plaza. Eso acabó en Hoguera Bárbara. Lo nuestro va a acabar en victoria popular. Muy bien, los 300 millones de Manaví. Tenemos petróleo a $60. Se calcula 42. Deberían estar flotando en liquidez y le sacaron 300 millones a la ley de solidaridad, de reconstrucción, por problemas de liquidez. Lo dicen suelto de huesos cuando eso es ilegal. Pero no solo eso. Para justificar dicen es que eran recursos ociosos. Es decir, no han ejecutado. Son unos inútiles. Están estafando a Manaví y Esmeralda. Pero todas estas cosas como que si ya no pasa nada. A rebelarse pueblo manavista. A rebelarse pueblo ecuatoriano. Ni una sola cosa.